Capítulo 6. Al día siguiente por la mañana, alrededor de las 8, Ordinov, todavía pálido y excitado por los acontecimientos de la víspera, entraba en casa de Yaroslav Ilich, al que había ido a visitar, movido por un impulso que ni siquiera él lograba comprender. Cuando iba a traspasar el umbral, se quedó rígido de asombro, porque en el interior del aposento estaba Morin. El viejo se hallaba más pálido que Ordinov y daba la impresión de estar tan enfermo que apenas podía tenerse en pie. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de Yaroslav Ilich, que parecía muy satisfecho por aquella visita, se negaba a sentarse. Cuando Yaroslav Ilich vio a Ordinov, le dirigió un jubiloso saludo, a la vez que su rostro expresaba cierta sorpresa, que rápidamente se transformó en evidente perplejidad, y sin saber qué hacer, se detuvo a mitad de camino, sin acabar de decidirse a ofrecer un asiento a Ordinov. Se comprendía fácilmente que estaba confuso, sin saber qué partido tomar, y al mismo tiempo le azoraba el encontrarse fumando en aquellos momentos su cachimba turca. Todo esto no impedía, sin embargo, que continuase echando humo de su pipa, aunque no con la lentitud de siempre, sino aspirando nerviosa y frecuentemente. Ordinov lanzó una ligera ojeada a Morin y le pareció observar en su rostro una maligna sonrisa como la de la noche anterior, lo cual volvió a enervarle. Pero no tardó en desaparecer todo indicio de hostilidad del rostro del viejo, que asumió inmediatamente una expresión hermética e indiferente y dedicó a su huésped una profunda y parsimoniosa reverencia. Ello bastó para que Ordinov recobrara la sensatez. Fijó su atenta mirada en Yaroslav Ilich para inferir de su semblante el modo del comportarse en aquel lance, y a su amigo pareció resultarle muy penosa aquella inquisitiva mirada. Por último, exclamó en medio de su confusión: «Acércate, por favor, mi querido Vasili Mikhailovich. Te agradezco mucho el honor que me dispensas con tu visita. Honras con tu presencia esta humilde casa». Yaroslav Ilich coordinaba mal sus ideas y sus palabras. Al perder el hilo de lo que estaba diciendo, se sonrojó, turbado, con algo de rabia, ya que, por más que lo intentara, no encontraba el modo de terminar aquella frase. Armando mucho ruido, arrastró una silla hasta el centro de la habitación. «No voy a entretenerte por mucho tiempo, Yaroslav Ilich, solo quería...» «Pero hombre, ¿qué dices? ¿Tú entretenerme, Vasili Mikhailovich? De ninguna manera, hombre, tomarás una taza de té. Muchacho, y usted, naturalmente, tampoco me rehusará una tacita, ¿verdad?» Morin asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando aquel ofrecimiento. Yaroslav Ilich riñó a su criado por la habitual tardanza a su llamada, y luego pidió que le trajera 3 tazas de té, después de lo cual se sentó en la silla más próxima a la de Ordinov. Una vez sentado, no hacía más que mover la cabeza de un lado a otro, como una veleta, yendo su mirada de Morin a Ordinov y de Ordinov a Morin. Aquella no era, realmente, una situación agradable. Resultaba ostensible que trataba de decir alguna cosa, algo especialmente delicado, sobre todo para uno de sus visitantes, pero a pesar de concentrarse en ello con todas sus fuerzas, las palabras no afluían a sus labios. Tampoco Ordinov parecía muy seguro de lo que quería decir y todavía menos de lo que debía pensar. Hubo un instante en que pareció que ambos iban a hablar al unísono. Mientras tanto, el taciturno Morin tuvo tiempo suficiente para observar con detenimiento a uno y otro y para devolver a su semblante una expresión de tranquilidad. «He venido a comunicarte», anunció Ordinov de improviso, «que, a causa de cierto incidente enojoso, me veo obligado a abandonar mi actual alojamiento y...» «Entonces es cierto», le interrumpió Yaroslav Ilich. «Yo, francamente, me quedé de una pieza cuando este caballero me anunció tu propósito, pero, ¿cómo pudo comunicártelo?», preguntó con asombro Ordinov y miró a Morin. Este se mesó la barba y se sonrió para sus adentros. «Pues sí, vino a decírmelo», insistió Yaroslav Ilich, «aunque después de todo, es posible que yo lo entendiera mal. En todo caso, debo decir que no ha existido en sus palabras la menor ofensa para ti, palabra de honor». Y al decir esto, Yaroslav Ilich se sonrojó, conteniendo a duras penas su nerviosismo. Morin, que parecía haber disfrutado con aquella tirante situación,
creyó oportuno terciar entonces en la conversación y adelantó un paso. Por ese motivo, Excelencia, empezó lentamente inclinándose al modo de los campesinos ante Ordinov, por ese motivo me atreví a molestarlo. Usted mismo ya sabe cómo están las cosas. Nosotros, es decir, yo y mi mujer, nosotros nos alegraríamos mucho y no tendríamos nada que oponer. Pero por más que hagamos, usted sabe, porque lo ha visto, cómo es nuestro cuarto. Tenemos de sobra para nosotros dos y por ello damos gracias a Dios para que no nos deje de su mano y nos mantenga siempre en esta situación. Sin embargo, usted ha podido comprobarlo y no es preciso añadir nada más. Murin se pasó la manga por la barba, como hacen siempre los aldeanos. Ordinov se sentía asqueado. Sí, es cierto, yo mismo te lo dije en otra ocasión. Está enfermo, efectivamente. Semaliurg. Es posible, perdón, no domino bien el francés, pero... Sí, vamos que... Ordinov y Yaroslav se cambiaron gestos de reconocimiento, y Yaroslav Ilich, con una sonrisa de disculpa, trató de borrar la mala impresión que hubiera podido causarle su actitud, pero continuó diciendo: por otra parte, él me ha informado detalladamente, y le creo, pues le tengo por un hombre de honor, la enfermedad de esa señorita. Al llegar a este punto, el concienzudo Yaroslav Ilich, probablemente para disipar una ligera expresión de duda que había aparecido en el rostro de Murin, le lanzó una mirada interrogante. De mi mujer. Con esta aclaración, el bueno de Yaroslav Ilich se dio por satisfecho y continuó diciendo: su mujer, es decir, ya no lo es, pero lo ha sido, por tanto no sé, bueno, el caso es que está enferma, y eso es algo que debes tener en cuenta, Vasily Mikhailovich. Dice que tú la estorbas en sus ocupaciones, y lo mismo dice él, porque tú, amigo mío, me has ocultado un incidente importante. ¿Cuál? El del revólver, dijo Yaroslav Ilich en un tono de voz más bajo y algo evasivo, de modo que no pareciera un reproche hacia su querido amigo, y añadió con rapidez: pero, ahora que lo sé todo, él me ha relatado enteramente lo sucedido, solo puedo decir que harías muy bien y sería muy propio de ti que le perdonases su acto involuntario. Yo te juro que he visto lágrimas en sus ojos mientras me lo relataba. Yaroslav Ilich volvió a sonrojarse, le brillaban los ojos y cambió un poco la posición de la silla y la de su propia persona. Yo quería decirle, Excelencia, es decir, yo y mi mujer, que pedimos a Dios por usted, volvió a decir Murin, encarándose con Ordinov, en tanto Yaroslav Ilich trataba de dominar sus nervios y de mirarle con tranquilidad. Pero usted mismo sabe, señor, que ella es una pobre huérfana, desquiciada, y a mí tampoco me sostienen muy bien. No se moleste, le atajó Ordinov con impaciencia, si estoy dispuesto a mudarme inmediatamente. No, señor, quiero decir que nosotros estamos muy contentos con usted. Y Murin volvió a hacerle otra profunda reverencia. Yo, señor, no quiero decir eso. Yo, lo único que pretendo decir, señor, es que ella es medio parienta mía. Vamos, usted me perdonará que no me exprese mejor. Somos gente humilde, señor, pero ella es como es desde niña, caprichosa, criada en pleno bosque, sin tratar con nadie que no fueran banqueros y gente de la fábrica. Y he aquí que se quema la fábrica y la casa, y su padre, señor, perece en el incendio. Pero ella, señor, cuenta todo eso, sabe Dios cómo. Yo no quiero contradecirla, pero en Moscú la vieron los médicos de más fama, en consulta, como ellos dicen, y nada, señor, no hay remedio posible, es incurable, como se lo digo. La infortunada no tiene en el mundo a nadie más que a mí, de modo que vive conmigo, es decir, vivimos juntos y juntos pedimos a Dios y confiamos en su omnipotencia. Pero, se lo repito, yo, diga ella lo que diga, no le llevo nunca la contraria. Ordinov palideció. Yaroslav Ilich los miraba alternativamente. Pero no era de eso de lo que yo quería hablar, señor, continuó Murin, moviendo gravemente la cabeza. Ella es la pobre, de un temperamento tan ardiente, y es tan cariñosa y tan aficionada al mimo que se exalta con facilidad, y siempre está deseosa de un amiguito y siempre, con permiso de los señores, está lampando por un novio. En esto consiste su chifladura. Por eso yo le narro cuentos para distraerla y que no piense en esas cosas, así es.
pero he podido ver, señor, que ella, perdóneme, el señor si me equivoco, se disculpó Muriel, haciendo una nueva reverencia y frotándose otra vez la barba con la manga de izquierda a derecha, que ella, por ejemplo, con su excelencia, se ha encaprichado, dándole palique, y su excelencia, correspondiendo a sus carantoñas, mostraba intención de intimar con ella. Yaroslav Ilich se puso encarnado como la grana, y miró a Murin con gesto de reproche. Ordinov consiguió dominarse hasta el punto de permanecer sentado. No, yo no me refería a eso, señor, es decir, yo no soy más que un humilde aldeano. Nosotros, señor, somos gente humilde, inculta. Somos, señor, sus servidores. Hizo una profunda reverencia. Y tanto yo como mi mujer pedimos siempre por usted en nuestras oraciones. ¿De qué podríamos quejarnos si siempre tuviéramos para comer y disfrutáramos de buena salud? ¿Qué más podríamos desear? Pero, señor, ¿qué quiere que le haga? ¿Voy a meter la cabeza en la red? Usted sabe, señor, que esta es una cuestión de vida o muerte. Tenga compasión de nosotros, que sería lo mismo que de un amante. Perdone usted, señor, mi manera de expresarme. Yo solo soy un campesino, mientras que usted es un señor. Usted es un joven arrogante y fogoso. De acuerdo, pero debe saber, señor, que ella es una niña, con pocos años y escaso entendimiento, una verdadera pena. Sí, señor, es una muchacha bonita, desde luego, y cariñosa además, y yo soy un pobre viejo, siempre lleno de achaques, así que el demonio puede tentar a uno en cualquier momento. Yo procuro siempre distraerla con cuentos e historias y efectivamente logro entretenerla. ¿Y cómo pedimos a Dios por usted? Sí, señor, con toda nuestra alma. Y después de todo, ¿qué encanto puede usted encontrarle? Porque, aunque sea hermosa, eso no se puede negar. Es, no obstante, una pobre aldeana sin educación, buena para un campesino, pero nada más. Y usted, señor, se merece algo más que una lugareña. Pero crea que nosotros no dejamos de rogar a Dios por usted, con toda nuestra alma. Y Murin se inclinó por enésima vez en una profundísima reverencia, permaneciendo mucho rato esa actitud servil, sin dejar de frotarse la barba a la manga. Yaroslav Ilich no sabía decididamente qué actitud adoptar. Sí, buen hombre, empezó solo por decir algo. Él ya me lo había contado todo, y según parece la cosa no tiene mayor importancia, pero no vayas a figurarte, querido Vasily Mikhailovich, que yo me he permitido pensar en otra cosa. Pero dime, ¿estás ya mejor de tu enfermedad?, le preguntó con súbito interés, posando en Ordinov una mirada implorante. Tanta era su confusión. ¿Cuánto le debo?, preguntó de improviso Ordinov, encarándose con Murin. ¿Cómo, señor? Nosotros no somos bandidos. Su excelencia no habrá tenido intención de ofendernos. No, señor. Su excelencia debería avergonzarse. ¿En qué hemos ofendido nosotros a su excelencia? Le ruego me lo diga. Permítame, amigo mío, eso tampoco es justo. Sea como fuere, es su inquilino. ¿No comprende que entonces es usted quien le ofendería? En cierto modo, si no aceptase su retribución, intervino Yaroslav Ilich, colocándose de parte de Ordinov para tratar de compensar la balanza. Dispense usted, señor. ¿Cómo ha podido pensar su excelencia? Tenga piedad de nosotros. ¿Acaso le hemos faltado en algo? ¿No hemos hecho todo lo posible por complacerle? Sea bueno, señor, y perdónenos. ¿Acaso somos bandoleros o asaltantes de caminos? Nosotros no nos oponemos a que siga viviendo en nuestra casa y comparta nuestra pobre mesa y que le sirva de salud. Esto está bien. Y no tenemos nada en contra de ello, nada. No hay que hablar más de ello. Lo que pasa es que el diablo se ha metido en todo esto. Yo estoy enfermo y ella, la infeliz, también lo está. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos quien nos sirva. Y de no ser por eso, no tendríamos nada que decir. Crea usted, señor, que nosotros le apreciamos mucho, le apreciamos de todo corazón. Y volvió a hacer una reverencia ante Ordinov. Yaroslav Ilich estaba realmente conmovido y posó en Ordinov una mirada casi de orgullo. ¿Qué dices a esto? ¿No te parece un hermoso proceder?, preguntó con entusiasmo. El sagrado sentimiento de la hospitalidad jamás se enfría en el corazón del pueblo ruso. Ordinov le midió de arriba a abajo, contemplándolo con una mirada en la que se expresaba toda la repugnancia que sentía. Es cierto, señor, para nosotros la hospitalidad es cosa sagrada, confirmó Murin, y de nuevo se frotó la barba con la manga, de izquierda a derecha. Y precisamente por eso se me ocurre que...
El Señor estaba con nosotros solo a título de huésped. Eso es, solo como huésped. Prosiguió acercándose a Ordinov. Y todo estaría bien, Señor, si por ejemplo, es un suponer, solo un día más. Verdaderamente, nada tendríamos que decir en contra, pero el caso es que el diablo es mal consejero, como suele decirse, y mi mujer no está buena del todo. Sí, Señor, si no fuera por eso. Quiero decir, si por ejemplo yo viviera solo, entonces, personalmente, me desviviría por complacerlo. Yo mismo serviría a su excelencia, pero naturalmente, en la situación en que estamos, no hay que pensar en tal cosa. No le queda duda de que a nadie tenemos en más aprecio que a usted. No sabe su excelencia lo que yo daría por verle bien de salud. Bueno, que conste que para nosotros solo ha sido un huésped y nada más, señor. Yaroslav Ilich era por naturaleza un hombre muy ponderado, pero ahora que, por fin, lo había comprendido todo, su situación resultaba sumamente difícil. Tenía unas ganas atroces de soltar la carcajada. Si hubiera estado a solas con Ordinov, siendo como eran tan buenos amigos, no habría tenido que reprimirse y habría podido dar rienda suelta a su hilaridad. Y precisamente, por ser un buen muchacho, habría dado un cordial apretón de manos a Ordinov y le habría asegurado con toda sinceridad y franqueza que ahora sentía por él doble afecto y encontraba su actitud completamente disculpable. La juventud es siempre la juventud, etc. Pero en presencia de Murin no podía, desde luego, hacer eso. Así que el pobre hombre se encontraba en una situación tan embarazosa que no sabía a qué atenerse. «Me retiro», dijo Ordinov. «Muchas gracias por todo, Yaroslav Ilich. Hasta la vista. Sí, ya vendré a visitarle», le prometió apresuradamente, anticipándose al ruego que ya se leía en los ojos de Yaroslav Ilich. «Adiós». Y sin querer escuchar nada más, Ordinov, medio trastornado, abandonó la casa. Estaba fatigado y tenía el pensamiento como embotado. Se sentía vagamente enfermo, pese a todo. Predominaba en él una sorda desesperación que incluso le hacía olvidar un ligero dolorcillo en el pecho. Empezaba a obsesionarse con la idea de la muerte. Creía que lo mejor que podía ocurrirle era morirse cuanto antes. Sus piernas apenas le sostenían y no tuvo más remedio que sentarse en un banco del paseo, sin prestar la menor atención a los transeúntes, a toda aquella gente que poco a poco empezó a congregarse a su alrededor, en parte por curiosidad, en parte por compasión, y algunos con la laudable intención de enterarse de lo que le pasaba con el fin de prestarle auxilio. De repente llegó a sus oídos la voz de Murin, como a través de una pesadilla, llenándole de espanto. Levantó los ojos. A su lado estaba el viejo. Su pálido rostro parecía grave y pensativo. Daba la sensación de ser un hombre distinto de aquel que acababa de divertirse tan descaradamente a su costa en casa de Yaroslav Ilich. Ordinov se levantó y Murin, cogiéndole por un brazo, le sacó de entre el corro de gente que había en torno a ellos. «Todavía tienes que llevarte tus cosas», le dijo, mirándole de soslayo y soltando su brazo. «No te apures», agregó, tratando de animarle. «Eres joven, no hay que afligirse». Ordinov guardaba silencio. «Parece que estás enfadado conmigo, señor, pero ¿por qué? Cada cual defiende lo suyo». «Yo no sé quién es usted, y nada suyo me interesa», exclamó Ordinov bruscamente. Ella es la que», agregó, y no pudo continuar porque a sus ojos empezaron a fluir lágrimas, que caían a raudales por sus mejillas. Ordinov levantó la mano para enjugárselas, pero sus gestos, su mirada, incluso el movimiento involuntario de sus labios, trémulos, todo parecía indicar que su mente ya no funcionaba con normalidad, que la locura estaba siendo presa en él. «Ya te he explicado», dijo Murin, frunciendo el ceño, «que ella está desquiciada. El motivo por el que perdiera el juicio es cosa que no necesitas saber, pero así todo, ella es para mí, lo que es. Yo la quiero más que a mi propia vida, y no permitiré que nadie me la quite. ¿Has comprendido?» Ordinov echaba fuego por los ojos. «¿Pero por qué?», exclamó. «¿Por qué yo siento ahora como si hubiera perdido mi vida? ¿Por qué me duele tanto el corazón? ¿Por qué he tenido que conocer a Caterina?» «¿Por qué?», repitió Murin con una leve sonrisa, que enseguida se dio paso a una actitud grave y pensativa. «Tampoco sé yo por qué», murmuró finalmente. «El alma de la mujer no es ningún mar insondable. Se puede explorar. No obstante, no hay más remedio que darles lo que quieren. Ya lo reclamen con astucia, con terquedad o con malos modos, pero es menester dárselo.
como si no tuviera uno más que echar mano del bolsillo y sacárselo de allí. Estoy convencido, Señor, de que ella estaba dispuesta a escaparse contigo, prosiguió meditabundo. Ella despreciaba a este pobre viejo después de haberse visto con él en todos los trances en que es posible verse en esta vida. Sin duda, le fuiste simpático desde el primer momento. Has sido tú, como podía haber sido cualquier otro. Yo nunca le he prohibido nada, siempre le he dejado hacer en todo su voluntad, y si ella me pidiera leche de ave, buscaría por todo el mundo el ave capaz de dar leche, aunque no haya existido jamás, para proporcionársela. Es muy fantasiosa, se desvive por su libertad, y puedes estar seguro de que no sabe en realidad lo que quiere. Y ya ves, finalmente, ha terminado por creer que en ninguna parte podría estar como conmigo. Ah, Señor, tú eres joven, muy joven. Tienes el corazón ardiente como el de una muchacha que todavía se seca las lágrimas con el revés del brazo cuando su novio la abandona. Pero, Señor, oye bien lo que te digo. El hombre débil de corazón no puede estar solo. Ya puedes darle cuanto quieras, que todo te lo devolverá espontáneamente. Y si le regalas medio planeta para que reine en él a su antojo, lo único que hará será esconderse asustado. Otro tanto le ocurre a ese corazón débil con el libre albedrío. No tienes más que concedérselo, para que, inmediatamente, él busque el modo de atarse y devolvértelo. La libertad no está hecha para los corazones pusilánimes. No saben qué hacer con ella. Solo te digo una cosa, eres todavía muy joven, pero bien mirado. ¿Qué me importas tú a mí? Que vengas o que te vayas, que seas tú u otro cualquiera, es lo mismo. Yo sabía desde el primer momento lo que iba a suceder, pero oponerme no habría servido de nada. Nunca se debe llevar la contraria si se quiere ser feliz. Pero todo esto, Señor, continuó filosofando Morín, todo esto es hablar por hablar, que del dicho al hecho hay gran trecho. A fin de cuentas, cualquier cosa es posible, cuando uno está furioso, o echa mano al puñal, o, si está desarmado, se arroja al cuello del enemigo. Sin embargo, si es el propio enemigo quien pone en tu mano el puñal y te presenta el pecho desnudo, acabas retrocediendo. Finalmente, llegaron al patio de la casa. El tártaro, que los había visto acercarse, se quitó el gorro y miró a Ordinov con socarrona curiosidad. ¿Y tu madre está en casa?, le preguntó Morín secamente. Sí. Dile que baje aquí las cosas del señor, y tú le ayudas. Vamos, andando. Subieron las escaleras. La vieja que servía en casa de Morín y que era la madre del portero, detalle que Ordinov desconocía, recogió rápidamente sus pertenencias e hizo con ellas un abultado paquete. Espera, voy a traerte todavía algo que es tuyo. Morín subió a su habitación, para bajar casi inmediatamente y entregar a Ordinov un cofrecito ricamente bordado en seda y perlas, el mismo que Caterina colocara bajo su cabeza cuando estuvo enfermo. Esto es de parte de ella, le dijo. Ahora ve con Dios, pero te advierto que tengas cuidado, añadió a media voz en tono paternal. De lo contrario, podría sucederte algo desagradable. Por lo visto no quería endurecer la despedida, pero cuando Ordinov hubo traspuesto el umbral de la casa, después de haber lanzado a esta una última mirada, a los ojos del viejo asomó un destello de infinita maldad y cerró la puerta tras él con expresión de desdén. 2 horas más tarde, Ordinov estaba de nuevo en casa de espías. El alemán, Tinchen, al reconocerlo, batió palmas de alegría exclamando: «¡Santo Dios!». Enseguida le preguntó por su salud y al saber que estaba algo enfermo, se dispuso a asistirle inmediatamente. El viejo Spies, muy satisfecho, le dijo que precisamente se disponía a colocar el cartelito de se alquila, pues justamente aquel día expiraba el contrato de su alquiler. Como es de suponer, el viejo aprovechó aquella ocasión para recalcar el sentido de la puntualidad y de la honradez germánicas, tanto en general como la suya en particular. Aquel mismo día Ordinov cayó gravemente enfermo y tuvo que permanecer en cama durante 3 meses. Su convalecencia fue muy larga. La vida entre aquellos alemanes transcurría monótona, plácida y tranquila. El viejo parecía un buen hombre, sin rarezas ni excentricidades, y la linda Tinchen, dentro de la moral más estricta, era el resumen de cuanto se puede desear en una mujer. No obstante, a Ordinov, llevando aquella vida tan sosa e incolora, le parecía que el mundo había perdido para él todo matiz y atractivo. Se volvió triste, taciturno e irritable.
La morbosidad de las impresiones que experimentaba alteraron su sistema nervioso hasta hacerle caer en un estado de ánimo que tenía mucho de hipocondríaco. Finalmente, sus sentimientos se embotaron en cuanto a recepción de impresiones llegadas del exterior. A veces, transcurrían semanas enteras sin que abriese un libro. El porvenir le tenía sin cuidado, y el dinero se le escapaba de entre las manos sin pensar siquiera en el futuro. Se consideraba vencido. Sin embargo, de vez en cuando, volvía a experimentar su anterior afición a la ciencia, que tiempo atrás le había dominado con su fiebre creadora, y los pensamientos y formas que antaño engendrara su espíritu volvían a surgir del pasado, pero ahora lo único que conseguían era agobiarlo y demostrar de una forma patente que se hallaba sin energías, no pudiendo, por tanto, llegar a realizar ninguna de sus ideas. Era como si todas ellas brotasen ahora de nuevo solo para burlarse de la impotencia de su creador. En uno de sus momentos de abatimiento, se sintió como ese aprendiz de brujo que, apoderándose del secreto de los prodigios de su maestro, ordenó a su escoba que le llevara agua, y luego se ahogó en esa agua por haber olvidado la fórmula para hacerla parar. ¿Quién sabe si, en el correr de los años, no hubiese podido llegar a convertirse en un genio creador, haciendo algo realmente grande y nuevo? Tal vez sí, por lo menos en otro tiempo así lo había creído, y una absoluta confianza en sí mismo es toda una garantía para el futuro. Pero ahora, al darse cuenta de que no podía avanzar un solo paso, se reía de aquella fe ciega. Solo medio año atrás, era una persona completamente distinta. Tenía formado el esbozo de una obra en la que plasmar sus ideas, y a pesar de su juventud, había albergado sus mayores esperanzas en ella, incluso de beneficios materiales. Dicha obra sería un estudio sobre la historia de la Iglesia, y mientras la escribía, profundas y convencidas palabras iban brotando de forma incontenible de su pluma. Ahora volvió a repasar aquel esbozo, lo leyó, lo modificó, pensó sobre aquel tema, buscando en los libros más diversos hasta que finalmente desechó aquella idea. Simplemente la abandonó sin pensar en reemplazarla por ninguna otra. Luego empezó a formarse en su espíritu un vago misticismo, algo así como una creencia en la predestinación y los presentimientos, en los secretos más profundos de la existencia. El infortunado tuvo que atravesar los mayores tormentos hasta que, finalmente, se volvió hacia Dios en demanda de ayuda. La criada que tenían los alemanes, una rusa vieja y muy beata, contaba con satisfacción que su pacífico huésped rezaba con mucho fervor en la iglesia y que, en ocasiones, permanecía horas enteras arrodillado en el suelo y con la frente inclinada hasta tocar las losas. No había hablado con nadie de lo sucedido, pero a veces, especialmente al atardecer, cuando se oían las campanas de la iglesia llamando a la oración, sus sones despertaban en su recuerdo, aquellos instantes vividos en los que había experimentado por primera vez aquel sentimiento nuevo que le hizo temblar de rodillas junto a ella, olvidado de cuanto le rodeaba y escuchando solo los latidos de su corazón. Recordaba cómo de improviso aquella sencilla ilusión iluminó de golpe su vida solitaria, hasta invadirle una felicidad que le hacía llorar de gozo, y cuando evocaba todo aquello se sentía como inmerso en una gran tempestad surgida del fondo de su propia alma, ya herida para siempre. Entonces se estremecía y de nuevo el suplicio del amor volvía a arder como un fuego que le quemaba el pecho, y cuanto mayor era el sufrimiento dentro de su corazón, tanto más parecía crecer aquel amor. Así solía pasarse horas enteras, abandonado a todo, solo y triste, con la cara entre las manos y las lágrimas corriendo a través de sus dedos. A veces escapaba de su pecho un quedo lamento: Caterina, amor mío, paloma mía, hermanita mía. Pero, poco a poco, se fue perfilando en él una odiosa convicción que no se apartaba de su lado un solo momento, hasta llegar a convertirse en una obsesión. Ahora estaba seguro de que Caterina no tenía el juicio alterado en lo más mínimo. En cambio, Murin había dicho la verdad al hablar de su debilidad de carácter. Pensaba también que algún acto criminal unía a la joven con el viejo, aunque no creía a Caterina involucrada conscientemente en ello, dada la pureza de su intención, por lo cual había caído en poder del anciano. ¿Quién era ella entonces? No lo sabía, pero la imagen de una tiranía despiadada e implacable, ejercida por el viejo sobre aquella pobre y desdichada criatura, le atormentaba hasta el punto de sentir fuertes palpitaciones en su pecho, causadas por una impotente indignación.
Suponía que el viejo, aprovechándose en forma indigna de la debilidad de aquel corazón, que ya sentía unos vagos remordimientos por lo que hubiera sucedido, le había cargado con el crimen, reprochándole su culpa y su caída. De este modo la retenía en su poder por medio del tormento y la manejaba a su antojo, y fomentando su ceguera, imposibilitada para siempre que aquella alma, antaño libre e independiente, pudiese algún día buscar la verdadera vida lejos de su férula, rebelándose contra su astuto e indigno dueño. Ordinov se fue volviendo con el tiempo cada vez más huraño, y en honor a la justicia hay que decir que los alemanes pasaron por esto y por todo. De vez en cuando, Ordinov se levantaba de la cama y salía a la calle, donde pasaba horas enteras vagabundeando por todas partes. Solía hacerlo al atardecer, y siempre buscaba barrios solitarios y alejados por los que circulara poquísima gente, pero cierta tarde de lluviosa primavera, hubo de tropezarse en una de esas calles remotas con Yaroslav Ilich. Este había adelgazado notablemente desde la última vez. Aquellos vivaces y afectuosos ojos de antes no conservaban su antiguo brillo, y en toda su persona se respiraba cierto hastío de la vida. Caminaba muy aprisa, pues al parecer le esperaba un asunto que no admitía demora, y además estaba muy mojado y sucio. De su nariz, algo amoratada por el mal tiempo, colgaba de un modo inverosímil una gota de lluvia. También desfiguraba un tanto su aspecto el que ahora llevase patillas, cuando antes, en cambio, se dejaba el bigote. Aquellas patillas y el hecho de que Yaroslav Ilich, en el primer instante, hiciese un ademán como de eludir el encuentro con su antiguo amigo, sorprendieron a Ordinov, y él, que hasta entonces nunca había echado de menos la compasión de nadie, sintió cierto malestar y un ligero dolorcillo en su corazón por aquel hecho. Yaroslav Ilich había sido para él, en otros tiempos, un amigo querido por su bonachería, candorosidad y, ¿por qué no?, también hay que decirlo, por sus ribetes de necedad que no pretendía ocultar. Así que ahora le resultaba desagradable, sumamente desagradable, el que un individuo torpe, al que precisamente se le quiere por su torpeza, se volviera listo de pronto. Pero esa mirada evasiva que dirigiera a Ordinov en el primer instante desapareció tan rápidamente que éste apenas tuvo tiempo de notarla. A pesar de todos sus cambios exteriores, Ordinov no había perdido ninguna de sus antiguas costumbres, pues ya se sabe que las costumbres de cada uno le acompañan hasta la tumba. Por lo tanto, también esta vez se puso a hablar con él en tono de gran amistad. Lo primero que le dijo es que tenía mucho que hacer y luego que hacía mucho tiempo que no se habían visto, pero de pronto dio un giro completamente distinto y nuevo a la conversación. Se puso a hacer referencia a la falta de sinceridad que reinaba entre los hombres, a la banalidad de las riquezas terrenales y a la estupidez de la vida humana, que lo único que logra es vivir preocupada. También habló de Pushkin, pero en tono poco entusiasta, e incluso se puso a hablar de sus conocidos, pero con cierto cinismo, después de lo cual, y como colofón, se permitió un par de alusiones a la falsedad de aquellos que se llaman amigos nuestros, cuando lo cierto es que, desde que el mundo existe, no han habido amigos verdaderos. En una palabra, que Yaroslav Ilich se había vuelto un hombre inteligente. Ordinov no le contradijo, pero sintió una indefinible y lacerante tristeza. Le daba la impresión de que asistía al entierro de su mejor amigo. Estaba a punto de olvidarme de ello, dijo de repente Yaroslav Ilich, como si se hubiese acordado de algo importante. Tengo una noticia que comunicarte. ¿Te acuerdas, aún, de aquella casa donde viviste una corta temporada? Ordinov, estremeciéndose, palideció. Pues figúrate que en esa casa acaba de descubrirse hace poco a toda una banda de malhechores. Figúrate, toda una banda, matuteros, ladrones, timadores de la peor especie, y yo que sé cuánta gente más de esa ralea. Muchos de ellos están ya a la sombra y a otros aún no les han podido echar el guante. Los están persiguiendo y además, ¿te acuerdas del casero? Sí, aquel hombrecillo tan pequeñín y tan beato que tenía aspecto digno y hasta respetable. Sí. Pues para que te fíes de la humanidad, ese precisamente ha resultado ser el jefe de la banda. ¿Qué te parece? ¿No es como para que se le pongan a uno los pelos de punta? Yaroslav Ilich, como suelen hacer las personas que tienen su carácter, condenaba a toda la humanidad por un solo pecador y hablaba de ello con tal apasionamiento que parecía el árbitro del mundo. ¿Y ellos? ¿Y Murin?, preguntó Ordinov con ansiedad. Murin, sí, no, ese no. Murin era un buen anciano,
Pero permíteme un momento, tú vienes a arrojar una nueva luz sobre el asunto. ¿Es que no formaba también parte de la banda? Ordinov sentía que el corazón le palpitaba con fuerza, causa del desasosiego que experimentaba. Pero no, ¿cómo es posible que se te haya ocurrido pensar así? Yaroslav Ilich, sin embargo, posó en Ordinov una insegura y pensativa mirada y recalcó: no es posible que Morin fuera de aquella partida. Hacía 3 semanas que había abandonado San Petersburgo en compañía de su esposa. Se marchó a su tierra, lo supe por el portero, ese tártaro insolente. ¿Lo recuerdas?